por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos para ustedes desde la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la producción, Kenger Jaramillo, en los controles, César González, y en la conducción, Daniel Lara, y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a quienes ya sintonizan a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope, @RCR750, @RCR750, y en diferido en lacavilla.com. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Omar Hernández. ¿Cómo está? Bueno, aquí estamos y aquí seguimos, de aquí no nos vamos. Qué bueno. Señor Neomar, ¿usted sabe lo que fue el grupo Los Pepes? Ese era el grupo de los que adversaban a Pablo Escobar, ¿no? Era un grupo, una especie de Frankenstein, conformado por todos aquellos que se sentían víctimas de Pablo Escobar. Uh-huh. Y Pepes, se llamaba Pepes porque eran los perseguidos por Pablo Escobar. Y en ese grupo los Pepes estaban agentes de la DEA, agentes de la CIA, policías colombianos y narcotraficantes rivales de Pablo Escobar, y aquellos grupos que luego se conocieron como autodefensas, que no eran otros que mercenarios que con las mismas técnicas que utilizaba la guerrilla combatían a las guerrillas en sus propios campos. Entonces me acordé de eso hoy, viendo cómo ha ocurrido una transformación de esas, de las que diría mi tía Teresa, que la mariposa cuando vuela no se acuerda el día en que fue gusano. Viendo las declaraciones de profundidad que está haciendo el elemento al que antes llamábamos alias el pollo, y que por arte de magia de la tendencia sumanorestista se ha convertido en el honorable diputado general retirado, Hugo Carvajal. El señor Hugo Carvajal está haciendo de nuevos esfuerzos por hacer explicaciones de estrategia militar en su cuenta personal de Twitter. No sé si es que él tiene un nuevo community manager. No sé si es que cambió el community manager que tenía antes. Porque sabiendo cómo habla el señor Hugo Carvajal, bueno, lo del señor es un decir, ¿no? Sabiendo cómo habla alias el pollo Carvajal, porque bastante que lo hemos escuchado ya, ¿verdad? Uno no entiende lo que se está escribiendo en esa cuenta, porque uno dice, bueno, pero si este hombre no escribe como habla.
Y entonces uno le lee las cosas que el señor dice y las atrevidas aseveraciones que hace sobre estrategia militar, sobre los componentes militares, sobre quién es quién en la Fuerza Armada. Inclusive, hay algo que a mí me tiene sinceramente anonadado, patidifuso, que es como el señor alias el Pollo Carvajal habla de el narcotráfico como un elemento a combatir. Chico, aquí lo que falta es que yo me ponga a competir con Sacha Fitness después de eso. O sea, yo voy a salir a decirle a la gente, hay que combatir la gordura. Oye, de verdad que yo no sé, esa calculadora que suma y no resta, chico, oye, yo no sé si está funcionando correctamente, ¿sabes? Pero está mal que Carvajal diga lo que dice. Bueno, para empezar, lo que dice es mentira, ¿no? ¿Y cómo sabes tú que es mentira? ¿Qué dice, por ejemplo? ¿Qué dice? Bueno, el señor Carvajal dice que la fuerza, que él ha hecho el siguiente planteamiento, que la Guardia Nacional es el componente de las Fuerzas Armadas que está implicado en el narcotráfico. Que los demás no. Y en la represión y en la violación de los derechos humanos, que los demás están a salvo. O sea, que todo es culpa de la Guardia. Es lo que dice él, exacto. O sea, porque él es del ejército. Él es del ejército, claro. Él es del ejército. Y además forma parte de otros componentes también, ¿no? Porque no es nada más del componente ejército. Él forma parte de otros carteles. Él es del componente OFAC. Él es del componente OFAC, él es del componente chavismo originario, él es del componente corrupto, él es del componente DEA. ¿Okay? Entonces, de verdad, aquí obra entonces el asunto. Yo después de que aquí se asimiló como opositor y se rehabilitó, e inclusive se le presentó en sociedad con la anuencia de la iglesia a Miguel Rodríguez Torres y a Luisa Ortega Topacio, yo pensaba que lo había visto todo. Ahora, me equivoqué. Ahora, Daniel, pero nadie está presentando en sociedad a Carvajal. Carvajal anda ahí como un radical libre diciendo cosas, ¿no? Yo no he visto un acto de presentación en sociedad de Carvajal, ¿no? Bueno, no lo has visto aún. Ojalá que no. No lo has visto aún, pero ganas no faltan, porque fíjate algo, si el Pollo Carvajal se deslinda del chavismo, lo más probable es que vaya y se presente en la Asamblea Nacional como diputado, como que fue electo en el 2015, ¿no? Él es diputado, sí, pero yo creo que Carvajal, y esto nunca ha sido aclarado, desde que surgieron las declaraciones, creo que fue el jueves, la semana pasada, que lo tuvimos en vivo, las declaraciones casi que en vivo, las declaraciones de Hugo Carvajal acá. No se sabe dónde está Hugo Carvajal. Todo el mundo presume que está en los Estados Unidos y que está sometido a un proceso de lo que llaman programa de protección de testigos, donde inclusive se ha cambiado el nombre y todo lo demás, sus familiares también y todo lo demás. ¿Sí? Eso es lo que se dice. Que seguramente le hicieron entonces un injerto de cabello, ¿verdad? Ajá. Y lo de cabello es un decir, no se vaya a molestar, señor Diosdado. Ajá. Pero porque ese señor es calvo, imagínate tú cómo le cambias tu identidad a un calvo, ¿no? Bueno, y que parece que le gustaba Gregory Peck, porque se puso Hugo Peck. Y se puso, oye, sí, vale, qué cosa tan terrible. Ahora, pero fíjate tú algo, este señor hace esa aseveración, ¿no? Que las Fuerzas Armadas no son sacrosantas y que aquí lo que cometieron las cosas fueron los de la Guardia. Los de la Guardia Nacional. Pero entonces al señor se le pasa por alto un pequeño detalle, que es donde tú te das cuenta de la operación que parece que el tipo quiere poner en marcha, ¿no? Que es volver a los orígenes del chavismo, porque el chavismo planteaba al momento de llegar al poder, eliminar la Guardia Nacional. Entonces parece que como chavistas originarios en desgracia, obviamente, bueno, debe ser que van a volver a eso, pero aparte de eso pasan por alto algo. Lo hablábamos ayer, Neomar. Nunca ha habido, nunca en la historia de Venezuela un ministro de la defensa del componente Guardia Nacional. Entonces, si la Guardia Nacional mata y viola, es por culpa de un general del ejército, señora. Muy bien, que le salió la rima. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, los ministros de la defensa han sido del componente ejército y del componente armada.
pero a la que hay que eliminar es a la Guardia Nacional, porque ellos son los malos y los que dan la orden. Pero es que este señor, ¿verdad? Que parece ser que se fumó un tabaco marca Sun Tzu y entonces anda ahora echando humo de la paz, ¿verdad? No sabe que la obediencia debida no existe, que eso se acabó. Ese principio de que yo fui porque me mandaron. No. El que da la orden de que le ejecuta tiene la misma responsabilidad. Y aquí hay gente que no ha disparado una pistola, pero que da una orden para que se dispare, y ese muerto es de él también. Entonces, yo no sé, yo solamente advierto, ¿no? Que por supuesto, desde mi punto de vista personal, aquí cada quien puede, aquí de repente hay gente que dice, oye, no, qué bueno que el pollo se regeneró, vamos a recibirlo en la casa, vamos a invitar a un sancocho, vamos a jugar dominó con él. No, pero fíjate que yo no he escuchado nada de eso, ni siquiera de la gente más dada a la idea de establecer los llamados puentes, ¿no? Con el chavismo originario o desoriginario. Yo no he escuchado. Neomar, mira. La tipa que montó los juicios falsos. Bueno, pero ese otro caso, y allí sí. Para meter presa gente, ¿verdad? Sí. De la oposición. Sí. Y al tipo que ejecutaba las torturas, los recibieron tranquilamente y lo hicieron entrar, inclusive con la bendición del padre José Virtuoso y del padre. Pero capaz con este reflexionan y no caen en el mismo error. Pero fíjate qué ha pasado con los militares, porque ¿a dónde apunta Carvajal? Carvajal lo que está diciendo, se lanzó son como 5 o 6 tweets donde un hilo que llaman. El hilo, sí, porque ahora todo el mundo coge el hilo en Twitter. Bueno, él lo que concluye además diciendo es que le va a dar en privado, le va a enviar, le va a consignar a Juan Guaidó, presidente interino de la República de Venezuela, le va a consignar una estrategia para que él pueda controlar la FAN. Bueno, eso es interesante, pero bueno, ¿qué es lo que está diciendo Carvajal? Carvajal está apuntando a la tesis de que no hace falta una intervención extranjera en términos militares para romper o para generar esa situación de la que yo he hablado, la situación límite en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Él dice que hay manera desde adentro de romper a la Fuerza Armada Nacional. No dice cómo, pero pero asoma el tramojo. Dice que, por ejemplo, controlando el problema de la Guardia Nacional Bolivariana, se controla buena parte del problema de los componentes o de los elementos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que están comprometidos con los peores negocios, los negocios del peor mundo. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que hay varios comprometidos en varios componentes, pero bueno, eso es lo que él dice. De manera que él descarta el tema de la intervención militar extranjera para atizar la resolución del problema venezolano. Bueno, él dice que le va a dar la estrategia. ¿Qué ha pasado con los militares hasta en la última hora? Bueno, hay hasta una página de la que nos hemos enterado. Yo no tengo la dirección por acá, ya la voy a buscar porque no la tengo a mano, la estoy buscando, donde, cual si fuese el precio del dólar, cual si fuese el precio de la cerveza, porque hay otra página también que te da el precio diario, yo no sabía esto, el precio de la cerveza. Bueno, ahora te dan una especie de resumen en tiempo real de cuántos militares han pasado a Colombia pidiendo refugio político. Es decir, la página se llama Desertor Today. Ajá. Entonces, Desertor.today. Desertor.today, usted se va metiendo y en tiempo real le dicen cuántos van. Y yo me sorprendí con la cifra esta mañana, no es despreciable. Como ayer decía que no eran despreciables los 300 y tantos que citaba Migración Colombia. Bueno, la página desertor.today da hoy 411 efectivos entre militares, policías, es decir, hombres en armas que han pasado a la frontera de Colombia o la frontera con Colombia, han pasado esa frontera rumbo a territorio colombiano pidiendo o reconociendo a Juan Guaidó como presidente de la República. Veremos en qué va esto, porque es un goteo un poco lento, pero es un goteo, ¿no? Vamos a ver si ese goteo inunda un cuarto o no inunda un cuarto, pues. Mira, nos vamos a ir al corte, porque al regreso vamos a conversar con nuestra querida amiga Thaís Peñalver. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de lo mismo, de los militares, y particularmente de lo que es eso que llama, a mí me gustó mucho ese término, ¿vale? Y cuando alguien acuña un término y me parece bueno, como por ejemplo ese que tú acuñaste, Neomar, que me parece un ex gobierno, el ex gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, el término, el concepto del minotauro militar, que acuñó Federico Bocayera, a mí me parece genial, porque resume muchas cosas. El minotauro, apareció el minotauro. Del minotauro militar vamos a hablar con nuestra amiga Thaís Peñalver, porque el minotauro militar, una de las veces que asomó sus fauces, ¿verdad?, y se presentó en la sala de la casa,
fue el 27 de febrero del año 89. Hoy es 27 de febrero del 2019. Se están cumpliendo algo así como 30 años. 30 años del día en que yo me asomé a mis 9 años por la ventana y vi a un vecino mío corriendo con una cosa que se había saqueado de un automercado. Eso a mí nunca se me va a olvidar. Y entonces vamos al corte comercial y al regreso también, de repente hablamos del pollo, porque yo no sé si los pollos de la cazuela de Thaís Peñalver sirven para comer, ¿no? Como dice la canción. De repente ella sabe también de los pollos, ¿no? Vamos a ir al corte y venimos con Thaís Peñalver. Y 30 años después del Caracazo, hay impronta del Caracazo en la política actual. Vamos a ver qué nos dice Thaís. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger, una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta, la unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Caracazo, sacudón, póngale usted el nombre que le quiera poner. Cuando ocurrió este hecho, yo tenía menos de un año, yo tenía pocos meses, pero quizá el Caracazo y las implicaciones que este tiene dentro de nuestra historia contemporánea han marcado la vida que a mí me ha tocado vivir y la que nos ha tocado vivir a los venezolanos después de esos 30 años que han pasado bajo el puente, ¿no? Para hablar del tema del Caracazo tenemos una invitada especialísima, nuestra amiga Thaís Peñalver. Thaís, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, Thaís, muy bien. Mira, Thaís, yo siempre recomiendo para quien quiera quien quiera entender lo que fue el largo proceso que nos hizo llegar a esta barbaridad que termina siendo el chavismo, que lean tu libro La conspiración de los 12 golpes. Quiero invitarlo hoy, además, invitarte a ti y a ti, Neomar. En la página lacabilla.com se ha publicado hoy mi artículo Venezuela y la guerra ignorada, donde valoro lo que está ocurriendo partiendo de lo que significa esa argumentación que se ha dado recientemente de que no podemos hacer tal o cual cosa porque entonces se va a desatar una guerra civil, como si no existe ya una guerra civil contra lo civil, contra la población civil, y en medio de esa guerra, lamentablemente, lo que queremos es que se detenga esa guerra. Mi pregunta es, Thaís, ¿fue ese 27 de febrero para ti? Tú manejas la tesis y que se ha manejado muchísimo de que fue una situación obviamente provocada con un fin, pero si no estuviese un mar de fondo no ocurre lo que ocurrió. ¿Cómo valoras a 30 años de los hechos del 27 y 28 de febrero del 89 esos sucesos? Bueno, la consumación del plan, Daniel y Neomar y nuestra audiencia, la consumación del plan de Fidel Castro y del comunismo a nivel internacional además. El Caracazo fue tan espontáneo como el Bogotazo, el Rosariazo, el Cordobazo, el Limazo, el Santiagazo, el Ibañazo en Chile y los demás movimientos terminados en azo, propiciados y organizados por la extrema izquierda de América Latina.
Eso ya deberíamos haberlo aprendido. Y ustedes lo saben bien porque, bueno, está, como bien has dicho, en la conspiración de los 12 golpes. La pregunta que deben hacerse los venezolanos es si eso fue espontáneo hace 30 años, porque el presidente Carlos Andrés Pérez había decidido implementar un paquete económico de recuperación que es lógico, y en estos asos que les he mencionado, también esos países y esos gobiernos habían asumido rectificaciones y medidas económicas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, tenemos que entender que aquí se ha aumentado la gasolina 1000 veces en 20 años y no pasa nada. Y los venezolanos deberían decir, bueno, no pasa nada porque los organizadores del Caracazo han estado en el poder 20 años. Maduro, por cierto, y Soto Rojas no pudieron llegar a los eventos, es decir, a los saqueos, a la quemada de los locales y toda aquella destrucción, porque se quedaron varados en San Antonio de los Altos. Thais, en tu libro tú asumes el riesgo, pocas veces emprendido en términos recientes, de desafiar la versión oficial del Caracazo. El libro de la conspiración de los 12 golpes, que tiene como varias aristas, porque es un libro que devela potenciales golpes de Estado, devela lo que termina siendo la personalidad de Hugo Chávez y cómo se configura, y la gran estafa que hay sobre esa aura de especie de salvador de Hugo Chávez, también pone contra el diván o somete a juicio, a escrutinio, la versión oficial no solamente de la clase gobernante actual en Venezuela o exgobernante, porque ya no es un gobierno legítimo el de Nicolás Maduro, sino también la de buena parte de la oposición de izquierda de este país, que es más o menos algo así como el 89.9%. Y esa versión acude al hecho de que espontáneamente, por indignación, las capas populares de este país se lanzan a la calle frente a unas medidas absolutamente neoliberales que emprende el recién instaurado gobierno de Pérez. Bueno, cuando uno somete esto al análisis, uno ve que es poco probable que uno pueda vincular las medidas de ajuste económico con el estallido de calle, porque había pasado muy poquito tiempo la instalación de ese gobierno, pero sigue pesando todavía al tiempo de hoy esa visión, Thais. ¿Qué pasa que esa visión termina imponiéndose y cómo tú asumes ese riesgo de ponerla justamente a examen o someterla a examen o ni siquiera a examen, decir eso es falso? Aquí lo que ocurrió es lo que tú terminas diciendo, es que Fidel Castro trajo hasta armamento a este país y logró configurar un escenario donde se dan unas revueltas de calle evidentemente provocadas. Neomar, el pez muere por la boca. Y los extremistas de izquierda en Venezuela hablan mucho. Hugo Chávez habló muchísimo. Y como tú bien dices, pues él durante mucho tiempo le hizo creer al mundo y a los venezolanos que era primero un gran militar, luego un gran estratega y que además era el jefe de la conspiración. En el libro, eso también, que es lo que tú has comentado, él mismo dice en El umbral de la muerte que él no era nadie, que no le gustaba ser militar, que es más, le escribía cartas a su abuela para que lo sacara de la academia militar. De manera que él crea un alter ego, se inventa algo, el mundo se lo cree, siempre soportado sobre la retórica de la revolución y los altos precios del petróleo, porque esa es la verdad que debe estar escrita en la historia para el futuro. Pues entonces mienten y nosotros no investigamos y repetimos mentiras. Les voy a decir algo inédito a ustedes dos y a nuestra audiencia. A ver. En los sucesos del 27 y 28 de febrero, yo trabajo en la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados. La presidenta era Paulina Gamos, y allí se llevó adelante la investigación de esos sucesos. En esos sucesos se vio claramente cómo la izquierda manejaba y controlaba la investigación, cómo se involucraban para que no llegaran las pruebas y para que no se fuese más allá. De todas maneras, los partidos del status quo no tenían ningún interés de ir más allá. Ellos descubren y se enteran que el Caracazo no fue espontáneo por la conspiración de los 12 golpes. Y ustedes aquí que lo han leído saben que esto pasó siempre en la América Latina después de las medidas económicas de esos países, incluyendo Venezuela, que le pedían dinero prestado al Fondo Monetario Internacional, raspaban la olla, se robaban todo el dinero, venía el fondo a cobrar, no pagaban, entonces había que reestructurar. El Bogotazo, el Limazo, el Santo Domingazo, el Cordobazo, en El Salvador, en México, en Costa Rica, en Brasil, en Perú,
hubo eventos iguales todos. Primero comenzaban con saqueos y con incendios y decían que eran espontáneos. Eso no es cierto. Y en aquellos lugares donde comenzaba a disiparse la espontaneidad de los eventos, llegaban unos grupos radicales a organizar otra vez a las masas. ¿Eso es una casualidad? ¿O eso es que Fidel Castro, como ustedes han dicho, llevó a cada uno de esos países armas para que se armaran estos grupos y ellos llamaran paquetazo, y luego también nosotros repetimos el argot y el glosario de los comunistas y creemos que el Caracazo y de ahí fue una culpa del estigmatización, Caracazo. y de ahí ¿No es una cierto? estigmatización, el paquetazo, y nace un arquetipo, Thaís, en lo que tú has llamado también el hombre de la media res en el hombro, que es una especie de nuevo salvaje latinoamericano, en este caso nacido en Venezuela, y que justifica, bueno, la afrenta contra la propiedad privada, la afrenta contra el trabajo como único medio para hacerte de bienes y servicios, y a fin de cuentas la justificación de la pobreza. Es decir, bueno, no, es que ser pobre, usted puede salir de la pobreza quitándole a los otros lo que no tiene porque es culpa de los otros que usted no tenga. ¿Eso cómo pesa en el inconsciente colectivo de una nación que ha recorrido este camino por 30 años, Thaís? Primero, la frase no es mía, es de Cabrujas, en un artículo que escribió en ocasión de los sucesos del 27 y 28 de febrero. Así es, pero tú lo usas mucho. Y yo lo uso muchísimo porque él dice, el 27 y 28 de febrero yo no vi drama, aun cuando hubo asesinatos, hubo muerte. Para mí vi el día más venezolano de todos, porque en la cara del hombre, el rostro del hombre que cargaba media res al hombro, robada del frigorífico, del barrio donde él compraba comida todos los días, lo que había era una mueca macabra. Así es. ¿No se les parece mucho a lo que hemos vivido 20 años? ¿No se les Claro, parece sin que el duda. hombre de la media res nos ha gobernado 20 años? Así es. Bueno, pero antes de irnos al corte ahí, yo te tengo una anécdota personal con respecto a eso, de lo que fueron los saqueos. Porque yo tengo ya para acordarme de lo que fueron los saqueos en donde yo vivía. Y yo puedo resumir lo que han sido estos 30 años con lo siguiente. Yo me acuerdo de un muchacho, adolescente, que se metió a asaltar, porque eso fue un asalto, obviamente, el 27 de febrero, una ferretería. Como usted comprenderá, si alguien tiene hambre, creo que una ferretería es el último sitio donde debería meterse. Sin embargo, este muchacho, junto a otros zagaletones, saquearon la ferretería. Y este muchacho se robó nada más y nada menos que la máquina de copiar llaves. Y yo lo vi cómo iba él con la máquina de copiar llaves. Y recuerdo a mi papá diciéndole, ¿qué vas a hacer tú con eso? Y él le dijo, no, esto es para sacarle copia a las llaves de los Travegas. Travegas era aquel sistema de seguridad que tenían los carros antes. Sí. Claro. ¿Dónde está el cuento? Que ese muchacho después con el chavismo llegó a jefe civil Está gobernando. en Vargas, está gobernando con el chavismo, es del carneirismo duro. Entonces, ahí es donde tú ves, ahí es donde yo puedo decir, bueno, ese es el desarrollo que yo vi, del saqueador al gobernante. Pero tenemos que ir al corte comercial. Vamos al Porque corte y ya venimos con más. los exaltaron, porque cuando vengamos del corte les voy a comentar que yo levanté el informe de esa investigación y bueno, al regreso les cuento qué fue lo que pasó. Vamos al Vamos corte. al corte y ya venimos con ese cuento de Thaís Peñalver. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarela, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, tenemos a Thaís Peñalver. Daniel preguntaba por las investigaciones y también lo asomaba Thaís, o las derivaciones que tiene todo este proceso del 27 y 28 de febrero. Yo entiendo, Thaís, que el informe oficial del Congreso termina arrojando una cifra de 276 muertos. Sin embargo, varios de los grupos de izquierda y también algunas ONGs hablaban de más de 1.000 muertos en este caso. ¿Qué supiste tú en crudo, en sincero, de lo que se generó en términos de represión estos días del 27 y 28 de febrero del año 89 y qué termina pasando en las fracciones parlamentarias de la época? ¿Qué es eso que nos ibas a contar? Sí, la izquierda aprovechó la oportunidad. Bueno, además el plan se consumó. El plan fue perfecto porque tuvieron que suspender las garantías, salió el ejército a la calle, el descontrol fue aplacado a punta de plomo. Es una verdad absoluta y tenemos que verla, decirla, analizarla para no repetirla nunca más. El ejército sí le disparó al pueblo de Venezuela, pero motivado y movilizado por esta gente. Estaban la izquierda incorporada como diputados y senadores en el Congreso de la República. No permitieron que se investigara el origen de las movilizaciones, de las masas, de los saqueos. Ellos desviaron la atención y la conducción de la investigación hacia la violación de los derechos humanos del gobierno de Carlos Andrés Pérez, para debilitarlo y socavar las bases de la democracia. Ciertamente se violaron los derechos humanos, pero si se encontraban los culpables, hubiese sido más reivindicante para el Estado-Nación que se dijera la verdad, pero no la verdad de ellos. Fíjense cómo se queda el caracazo, el crimen del Estado contra la gente que fue masacrada, y se queda hasta allí. Los muertos, la verdad, Neomar y Daniel, es que nunca se supo cuántos muertos hubo. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que no teníamos un sistema de identificación nacional, ni por vía de ley, ni por vía reglamentaria. No se pudieron contar los muertos, no se podía establecer la identidad de los muertos. De esa comisión, de esa investigación, emana una cantidad de propuestas y recomendaciones. Una de ellas es crear todo un sistema legal de registro e identificación de personas que al día de hoy Venezuela no lo tiene todavía. Entonces el drama era mucho mayor, era dantesco. Había que reestructurar todo el sistema de identificación nacional, había que ponerle atención a estas conspiraciones, pero lo de la conspiración ni siquiera se mencionó. Jamás, en ninguna de las interpelaciones que se hicieron, nadie señaló ni sospechó que los sucesos del 27 y 28 de febrero fueron creados por la izquierda venezolana. Ahora, Thaís, fíjate tú que en la narrativa revolucionaria se plantea que el 27 de febrero, ¿no?, dentro de toda esta gran mentira, ¿no?, que el 27 de febrero el pobre pueblo salió a la calle y fue masacrado por los adecos. Nunca se dice que los que tenían las armas no eran los adecos, sino los militares, ¿no?, que fueron los que apretaron el gatillo. Muchos de ellos, por cierto, incluyendo a compañeros de la misma promoción de Chávez, quien dentro de su narrativa dice que él ese día no estaba porque que tenía lechina. Ese es el cuento, ¿no? Pero ellos dicen que sí, que sin 27 de febrero no hubiese habido 4 de febrero. Yo he pensado mucho en eso, Neomar y Thaís, porque cuando se dice que el 27 de febrero es el preludio del 4 de febrero, yo estoy de acuerdo que es así, pero no por lo que el chavismo dice. Yo estoy de acuerdo en que es así porque yo recuerdo dos cosas también de ese día. Yo recuerdo cuando los infantes de Marina, porque yo vivía cerca del batallón Simón Bolívar de Infantería de Marina de La Guaira, y yo recuerdo cuando en medio del caos que había, salieron los jeeps con los soldados del ejército, y yo recuerdo la reacción de mis vecinos aplaudiendo a los soldados que venían a poner el orden. Y recuerdo también cómo se convirtió en cuestión de minutos
El ministro de la Defensa de la época, Ítalo del Valle Aliegro, se convirtió en presidenciable cuando sale en televisión, después de que el ministro del Interior de la época casi se desmaya leyendo un comunicado. Sale este hombre con su uniforme impecable y con aquel rostro duro y con el puño cerrado a decir: las Fuerzas Armadas son indefectibles e irreductiblemente democráticas y estamos del lado de la Constitución y de las leyes. Cuando eso ocurre, Thaís, no había en Venezuela un clamor casi nacional por una intervención militar, porque aquí había un gran bochinche y esto había que poner orden y el orden tenía que ponerlo a los militares. ¿Me lo estás preguntando o lo estás confirmando? Porque creo que es una te lo estoy confirmación preguntando. en sí misma. Puedes estar en desacuerdo, Thaís. Eso es así, eso es así. Este país clamaba por una bota militar para que viniera a poner orden. Todavía escuchas o lees quienes dicen que no, que Pérez Jiménez era el ideal y que no sondamos a Pérez Jiménez porque lo comparamos con Hugo Chávez, con estos militares. Este país clamaba eso, lo deseaba profundamente porque es un país netamente militarista. Hay una cosa que, bueno, y tú nombras en esa época, era la primera institución en las encuestas, eran las Fuerzas Armadas, en plural. Uh-huh. La gente lo necesitaba, lo quería, lo exigía. Por algo, esos 40 años de la era democrática fueron los únicos 40 años que fuimos gobernados por civiles. El resto de nuestra historia hemos estado gobernados por militares. Por eso nosotros no podemos decir que en este momento la usurpación está en un régimen militar, cívico-militar, sino militar-civil, porque desde hace 20 años son ellos quienes tienen el poder. Por eso es que los mensajes no les llegan, Neomar y Daniel. Lo que les digan no les llega, sencillamente porque no tenemos una Fuerza Armada Nacional. Eso no existe. Estos señores desde hace 160 años nos van a una guerra. Los que se han ido a una guerra, incluso una guerra con Corea, fue el ejército colombiano, y hasta hace poco tuvieron 60 años de guerra. Pero los nuestros no. Los nuestros están tan aburridos que lo único que han querido es tomar el poder, y han llegado al poder, están en el poder, y por eso no lo quieren soltar, porque son militares de escritorio o políticos armados, como los bauticé yo en la conspiración de los 12 golpes. Thaís, tú estabas... Pero le han hecho la guerra a la gente, le han hecho la guerra al ciudadano. Aquí ha habido una buena cantidad de muertos todos estos años, siempre del lado del lado correcto de la historia. Aquí los muertos han sido víctimas de los militares. Los militares venezolanos le han hecho la guerra a los civiles durante todos estos años. Y si nos ponemos a contar la cantidad de militares muertos y la cantidad de civiles muertos, evidentemente los militares se han divertido muchísimo matando civiles en Venezuela. Porque no son militares. Hagan ustedes un estudio comparativo, un ejercicio mental, ustedes dos y nuestra audiencia, de los ejércitos del mundo. Van a encontrar que las Fuerzas Armadas de los países civilizados, los países donde hay democracia, donde hay verdaderos militares, son los más civilistas que los propios civiles. Respeto a la Constitución y las leyes, respeto a la República y respeto al mundo civil. Los nuestros no son militares, por eso nos matan. Son, como tú dices, Thaís, políticos armados, ¿no? Thaís, el efecto propagandista del 27 y 28 de febrero no se queda solamente en lo social ni en el régimen político. Tiene sobre todo unas connotaciones en el pensamiento económico del país. Y me explico. Hablar del 27 y 28 de febrero como la constatación de que se hacía una afrenta al pueblo en términos del robo de unos derechos supuestamente adquiridos por ser venezolanos, y esto es de tratar, porque lo que hizo Pérez fue tratar de liberalizar la economía venezolana, sirvió como pretexto perfecto para que Caldera luego llegara a la presidencia y tratase de seguir en ese viejo conciliábulo económico, bueno, de la conciliación de intereses en el país, empresarios poniéndose de acuerdo con la famosa, por ejemplo, tripartita, ¿no? Y luego Chávez, por supuesto, con un proceso paulatino de mayor estatización de la economía. De manera que luego de 30 años, lejos de acercarnos a lo que trató, y repito, hago énfasis en trató, Pérez en la economía, que era de un proceso de liberalización, incompleto, por cierto, incompleto, y de privatización de algunos sectores claves de la economía del país, lo que nos hemos ido es en el vector contrario. Parece que ese 27 y 28 de febrero termina convirtiéndose también en un gran karma, ¿no, Thaís? Para la economía sana en este país, ¿no? Totalmente, porque bueno, podríamos contar 10 años, porque 20 hemos estado estatizados
hemos involucionado, quedamos como una fotografía suspendidas en el tiempo y en el espacio. Esos 10 años después del Caracazo, claro que sí. ¿Qué vendría ahora? ¿Qué es lo que si logramos instaurar la democracia y rescatar a la República? Pues tendríamos que ir al Fondo Monetario Internacional. Pero eso tiene muy mala prensa, eso tiene muy mala prensa hasta en la oposición, Thaís, pero efectivamente Pérez pudo hacer algo de lo que propuso, porque hay mucha gente que dice, es que porque Pérez hizo eso pasó lo que pasó. ¿Realmente Pérez llegó hasta el fondo con las medidas? No se lo permitieron, su propio partido no se lo permitió. Interesante. Su propio partido, el jefe de su partido, el jefe de la fracción parlamentaria de su partido no se lo permitieron. ¿Quién era el jefe? ¿Quién era el jefe? ¿El jefe de la fracción quién era? Era el señor Henry Ramos. En aquel momento. Sí. El jefe... el zorro viejo. Bingo. Yo tengo ese número. Y Alfaro Cero. Alfaro Cero era el jefe del partido. Claro. Era el jefe del partido. Pero también hay algo importante aquí que no podemos dejar de largo, sobre todo ahora en este momento en el que estamos viviendo en Venezuela, que la responsabilidad no ha sido solamente de la clase política. Porque aquí todos los que participaron en el gobierno de Carlos Andrés Pérez en ese proceso de reformas cuentan exactamente lo mismo sobre empresarios irresponsables con sed de dinero pero con vacío completo de país que se oponían a las reformas y que se plantaron en firme en contra de las reformas porque le tenían pánico a una economía libre donde tuviesen que competir. Y esos empresarios con falta de compromiso con el país, los seguimos viendo y están muy calladitos. A esos personajes los llamó Arturo Lerpietri el parásito feliz. Les recomiendo ese artículo de Arturo Lerpietri porque lo describe perfectamente lo que tú has dicho, Daniel, y es incluso, aunque nadie lo crea, mucho más crudo que tú. Mira, gracias. Y eso es difícil, ser más crudo que Daniel. Fíjense una cosa, Chávez toma todo esto, y yo quiero insistir en el aspecto de lo que termina siendo un discurso de propaganda, ¿no? Chávez toma todo el tema del 27 y 28 de febrero del 89 como fecha fundacional. ¿Qué hacía Chávez en aquella época, Thaís? Aunque Daniel ya nos asomaba, y tú lo asomabas también, que no estaba presente. ¿Chávez estaba ya conspirando en aquel momento? Bueno, sí, Chávez formaba parte de un grupo de muchachos que habían sido captados. Como allí no se estudian ciencias y artes militares, ni se va a desactivar bombas o minas como hacen los ejércitos del mundo. Allí están muy aburridos, por eso entonces ahí entra, desde el 61, entra la izquierda, el castrocomunismo, comienza a captar jóvenes, por eso es por lo que el golpe del 92, los dos intentos de golpe, y los anteriores, pero en el 92 era el golpe del generalato, porque en el 61 eran capitanes, eran muy jóvenes, y esperaron todos estos años para dar el gran golpe con estos utilities, entre los que estaba Hugo Chávez Frías, que repartía panfletos y, claro, subversivos. Me comentan los militares que no estaban metidos en este lío y yo creo que es el momento y el programa adecuado para decirlo. Cuando me dicen, yo no estuve metido en eso, yo no supe nada, bueno, eso también los responsabiliza porque esa conspiración, esa conjura era pública y notoria. Entonces los que si bien no estuvieron, que son supuestamente verdaderos militares, pues se hicieron los locos, literalmente voltearon a la izquierda. Entonces esa responsabilidad también les cae. Pero fíjate, Hugo Chávez fíjate, era un personaje que, bueno, lo utilizaban para conspirar, para captar a otros, para repartir panfletos, para llevar informaciones. Y bueno, dentro del grupito que él tenía, pues a lo mejor era alguien importante, pero él no era nadie en la gran conspiración. Bueno, fíjate, Thaís, que tan cierto es lo que dices, que hay un relato de William Izarra, quien fue expulsado del ejército por montar una organización clandestina de militares llamado Alianza Revolucionaria de Militares Activos. ARMA. Perdona que te interrumpa, Daniel, no fue expulsado, lo premiaron con un posgrado en Harvard. Bueno, pero yo creo que lo que Natura nos da Harvard no lo otorga, ¿no? Si le dieron la especialización fue porque estudió algo, ¿no? Claro, porque es que los premiaban no con la expulsión. Ni con darles de baja, sino alejándolos de los, así es, alejándolos de los centros de poder. Pero él lo dieron de baja, él lo sacaron, ¿no? Del ejército. Pero claro, pero ya al final, pero a él lo descubrieron varias veces, pero había protección. Cuando el general Peñalosa
los encontraba, los amonestaba y les mandaba al expediente una amonestación seria denunciándolos, de pronto mandaba a buscar el expediente y el expediente estaba vacío. Bueno, pero fíjate tú que con respecto a lo de este señor Izarra, él relató en una entrevista que hace mucho tiempo que él fue a buscar a una persona, a un oficial que tenía mucho prestigio por ser el de las mayores notas y muy respetado en su clase para que formara parte de su grupo. Y ese oficial le dijo que no quería formar parte del grupo, de la conspiración en la que él andaba, pero que tampoco lo delató. Y ese oficial es Ítalo del Valle Aliegro, que entonces años después se encuentra como ministro de la Defensa, tal día como hoy, hace 30 años. Bueno, es lo que les acabo de comentar, o sea, me estás confirmando lo que yo les digo a ellos, porque ciertamente han analizado el libro y fíjate que no han podido cuestionar absolutamente nada, y yo he ido a reuniones donde ahí están estos señores retirados que sienten pues que yo los he golpeado mucho o que los he dejado muy mal parados, pero mi pregunta final siempre es la misma. ¿Y ustedes qué hicieron? Bueno, nada, no hicieron nada. Taís, no defendieron a la República. Taís, vamos a hacer el corte comercial. Estamos con Taís Peñalver el día de hoy. Ha vuelto Taís Peñalver, ahí así nos va. Nos ha concedido la honra de regresar a este programa. Oye, me han invitado finalmente. Era Daniel, Taís, que te tenía excluida, te tenía en su lista. La lista Lara Farías, esa era la lista famosa. Yo sé que estoy aquí por ti, Neomar. Vamos al corte. Oye, me van a hacer llorar. Voy a ir al corte comercial para venirme a defender de las afrentas de Neomar Hernández en el próximo negro. Ya venimos. No podrás porque no estarás solo. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hemos hablado de una noticia. A ver, dígalo. Que en este momento emite la agencia noticiosa Reuters. Oficialismo saca al menos 8 toneladas de oro del Banco Central de Venezuela. Al menos 8 toneladas serán de las bóvedas del BCB en la última semana en camionetas del oficialismo para presuntamente ser vendidas fuera del país.
dijeron un diputado opositor, y 3 fuentes de gobierno que tuvieron conocimiento de los movimientos. En los 3 días en los que fue retirado el oro, no había personal de custodia del banco y se contó con apoyo de vehículos del gobierno. Thaís, ¿quiere decir que estos tipos siguen siendo unos saqueadores 30 años después? Pero a eso vinieron, al poder, no vinieron a gobernar. Vinieron a robar, a saquear al país, a destruir el país. Hugo Chávez dijo un día, nosotros somos la subversión. Además hizo dijo, imagínense que el ejemplo, pues, imagínense que uno tiene un guante puesto y lo voltea. A eso vinimos nosotros. No nos engañaron. Aquí la gente quiso autoengañarse, pero como una sociedad que elige a un teniente coronel golpista y ha venido a menos y además mediocre, que ha atentado contra la democracia, ¿a qué sociedad se le podía ocurrir que ese señor iba a respetar la democracia y que iba a devolver el poder? Lo están devolviendo. Están en este momento ellos entendiendo que están cercados diplomáticamente por el mundo y que pronto estarán cercados de otra manera. Están entendiendo que el país no les pertenece. Ni siquiera se están comportando como se comportaba Pablo Escobar en sus últimos días, enloquecido, no entendiendo que se había terminado todo. Thaís, esta es una pregunta casi, ya nos queda nada, pero esta es una pregunta casi tautológica. Al día de hoy hay, tú que lo viviste y en primera plana además, más razones para salir a la calle, más razones para deponer a un gobierno, y no voy a entrar en detalles, que las que había hace 30 años, en el año 89, 27 y 28 de febrero. 1000 veces más. Y es que los pueblos son los que se liberan, no viene otro a liberarlos. Cuando llega el otro es porque ya eso es tierra arrasada. Este es nuestro momento. Si los venezolanos, absolutamente todos, no decimos basta ya, pues entonces ellos se pueden quedar, va a haber un éxodo tremendo de millones, se va a cerrar todo y se van a quedar ellos como dueños de Venezuela. Le toca a los venezolanos rescatar el país en este momento. La intervención es ciudadana. Si el ciudadano no interviene para su propia liberación, aquí no va a haber quien nos salve. Thaís Peñalver, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a ustedes, mis caballeros preferidos. Bueno, Thaís, agradecidos por esa vuelta, Eso por no todo lo grande. Eso no se hace. Ay, así ir a nos la va. pausa, hablar de esos dulces y que a uno no le llegue nada. Pronto te van a llegar. Digo lo mismo, siempre digo lo mismo. No, a ti es un poco más difícil que te lleguen, Daniel, pero bueno, vamos a hacer los esfuerzos. Gracias, muchachos. Un abrazo para ustedes y mi saludo para nuestra audiencia. Gracias, Thaís. Gracias a ti, Thaís. Saludos a toda la esquina. y siempre presentes. Y bueno, amigas y amigos, este programa se acabó por hoy, Neomar. Nosotros nos tenemos que despedir. Sí, vale. Los ratos buenos pasan rápido. Nosotros tenemos que despedir por el día de hoy, pero les pedimos encarecidamente que nos acompañen el día de mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF.